luego la del 2011, que creo que fue un poquitito más dura que la del 2010, porque en aquel momento ya los problemas sobre Argentina eran más evidentes, entonces lo que hablé fue más que nada sobre lo que veía con respecto a Punta del Este, que Punta del Este había perdido la oportunidad, ¿no? o la había perdido parcialmente. No soy tan negativo con respecto a lo que puede hacer Punta del Este, creo que está mucho mejor Punta del Este de lo que se habló hoy aquí. Pero sí, en aquel momento veía que Punta del Este había dejado correr demasiado el tiempo en un momento que se daban las condiciones ideales como para encarar proyectos mucho más ambiciosos, donde había una contrapartida para financiarlos y para implementarlos que hubiera sido, y no estoy hablando de proyectos inmobiliarios, estoy hablando de los proyectos de convertir a Punta del Este en una gran ciudad turística, ¿no? Todas esas cosas que tiene pendientes en hotelería, en servicios, en operación, o sea, todo lo que hace que sea una ciudad de clase mundial. Hoy tiene un nombre de clase mundial, un montón de elementos súper valiosos, pero todavía el negocio es muy chiquitito, muy limitado, y creo que hubiera sido fabuloso aprovechar ese viento de cola para materializarlo. Bueno, ¿cuál es la idea hoy, ¿no? Lo que yo... O sea, ¿en qué podría contribuir a todo lo que ya se dijo? Creo que la situación en la que está entrando Argentina es una situación consecuencia del gobierno y de nosotros. No es una cuestión del gobierno, porque el gobierno se lo estaba aplaudiendo y los argentinos hicimos un montón de cosas en esa dirección. Y no digo solamente en la dirección de los que están aplaudiendo en la Casa de Gobierno o beneficiándose directamente con las medidas del gobierno o haciendo lobby. También los argentinos hemos jugado en la forma típica, ¿no? Hemos jugado en un cortoplacismo tremendo, con una desconfianza, sabiendo que la ventana se cierra en cualquier momento, entonces no se hicieron proyectos de inversión en serio. Desde el punto de vista inmobiliario, si bien se construyó mucho menos ambicioso que lo fue la década del 90. Grandes proyectos inmobiliarios no hubo. No los tuvimos un montón de chiquitaje con un armado muchísimo más rudimentario que la década del 90. Y esos son los bancos, son los desarrollistas, el tipo que fabrica zapatillas. Creo que todo el mundo jugó apostando a que la cosa duraba poco. Y bueno, duró poco. Entonces, lo que hoy tenemos es bastante lamentable. Pero cuando uno mira a la Argentina, ¿no? Creo que lo más problemático en la Argentina es cuando transcurren los problemas, mejor dicho, cuando transcurren los problemas y no hay conciencia de ellos. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer nada, toda la gente está jugando de la forma que estaba diciendo antes, pero en el momento que la gente percibe que va a haber un cambio de modelo, que va a haber una modificación en la forma de hacer las cosas, comienza a planificar el día después. Y creo que en este momento hay muchísima más gente pensando el día después que pensando cuánto dura. El cuánto dura me parece que es muy negativo, es muy destructivo, es ese achicar de las empresas, ese empezar a achicarse de a poco que va destruyendo marcas, va destruyendo recursos, básicamente lo peor, va destruyendo equipos y destruyendo recursos humanos. Pero cuando la gente deja pensar en eso y empieza a pensar en el día después, ya lo que está apostando, lo que está poniendo en juego es como si fuera un proyecto de inversión para cuando salga el sol. Y eso lo estoy viendo aún en la Argentina complicada de hoy. Eso, por supuesto, si lo miramos en el plano regional, que Paraguay es una situación distinta. Paraguay ha tenido un cambio de modelo, hoy tiene una economía muchísimo más completa, con incorporación de tecnología, con una infraestructura que se está poniendo, capacidad industrial nueva, que realmente es un nuevo país y es un placer trabajar en Paraguay. Cuando yo escuchaba hablar del golpe de Estado y todo eso, yo había estado ahí unos días antes y estuve 2 días después del cambio de gobierno y la situación que se vive ahí era totalmente diferente. Y creo que tenemos muchísimo que aprender en el Río de la Plata de la madurez política y empresaria que en este momento se está produciendo en Paraguay, ¿no? Pero bueno, volvamos al Río de la Plata. Con respecto a Uruguay, creo que esa situación de no cuánto dura, sino cuándo arranca, vale muchísimo más, y vale muchísimo más
porque todavía, por más coletazo que le pueda pegar Argentina a Uruguay, Uruguay está en una situación excepcional, está muchísimo mejor. Entonces, aprovechar y empezar a pensar en el cómo arranco el día después es ideal. Y el día después, yo veo los números, me parece bárbaro que hayan construido mucho, pero me parece que el mucho es demasiado. Y ahora, mucha de esa... Y en las palabras que decía Víctor con respecto a la demanda real, en Paraguay los negocios se hacen sobre la demanda real porque hay demanda real. Bueno, sí, pero no importa, la financiación es una herramienta, pero hay demanda real. Entonces, hoy, si uno se pone a hacer más metros, no hay demanda real, seamos realistas. La ciudad, hoy, yo creo que la ciudad de Punta del Este pueden dormir 300.000 personas una noche. O sea, hay camas para que duerman 300.000 personas una noche. Y si uno se pone a ver, no creo que haya más de, no sé, el nivel de ocupación, estamos hablando de una temporada que termina el 15 de febrero. O sea, tenemos una infraestructura para vivir muy bien, excepcional. Tenemos una infraestructura hotelera de ciudad, de turismo, o sea, de segunda residencia. No es un destino internacional. El internacional que viene, tanto brasileño como argentino, es parte del turismo interno de esos países, es del turismo limítrofe. Pero igualmente, la infraestructura turística para arrancar ya está bastante bien. Si se hace lo que dice el arquitecto Weiss, eso le pegaría un impulso también muchísimo más fuerte y se podría aprovechar toda esa infraestructura para ser receptora de más actividad. Si a esta ciudad se empieza a trabajar, a ponerle contenido de clase mundial, en golf, en gastronomía, en turismo salud, en convenciones, en cultura, en arte, en divertirse a nivel del tipo de oferta, de lo que es la propuesta de Punta del Este, que es el mejor destino turístico de la región. A 3 horas de aquí hay 100 millones de tipos. Que eso es tremendo, porque uno agarra, estos 100 millones de tipos no conocen Punta del Este, pero si uno les dice, a ver, 5 segundos, decime cuál es la mejor ciudad turística de la región, Punta del Este. Y uno se lo pregunta a un mexicano y el mexicano habla de Latinoamérica y nombra Punta del Este. La pucha, en ese cuándo arranca, en el cuándo arranca de Uruguay, de Punta del Este, el cuándo arranca es, empecemos a pensar en esos proyectos, saquémonos un poquitito el tema inmobiliario, porque el otro es complementario, el otro es el motor que hace que después los otros metros primero se aprovechen mejor, se disfruten más. Al tipo que lo hizo como inversión le den una renta, al que lo tiene sin inversión que pague menos expensas y al tipo que vive de esto, que hace desarrollos, que tenga más demanda. Entonces, siempre son buenas las crisis para hacer un cambio de modelo. Yo creo que ya el clic en nuestra región se dio. O sea, esto no es cuánto dura, esto es cuándo arranca. Y el cuándo arranca, la oportunidad que tiene Punta del Este es completa, es larga, es sencilla, y tienen a una cantidad, ustedes pueden congregar una cantidad de gente que sabe hacer las cosas, que tiene experiencia, que es creíble, que tiene dinero, que atrae dinero como para empezar a construirla, como para empezar a hacerla. Pero la cuestión, si la preocupación son los metros cuadrados, no, los metros cuadrados creo que haya una crisis y que eso se ralentice, que eso se haga un poquito más moderado y que vaya acompañando el otro desarrollo me parece sano. Con respecto a Argentina, es solamente eso, ¿no? A ver, ¿cuándo planificamos el arrancar de nuevo? Argentina no se extingue por 1, 2 o 3 mal gobiernos. Hemos tenido más de 3 gobiernos y todavía seguimos funcionando y seguimos planteándonos siempre un futuro para hacer. Entonces no es tan catastrófico. Catastrófico es cuando la gente está yendo hacia el precipicio, pero una vez que se cayó del precipicio y gracias a Dios no se mató, hay que plantearse cómo volvemos a hacer las cosas, hacerlos con cuidado y no volver a caernos. Pero en definitiva ya estamos en el día después. No tenía nada preparado, pero la única idea, creo que lo único que contribuye
es el tema de que todo lo malo para mí ya no quiere decir que ahora estemos fenómenos, que no haya algunos que se peleen, algún inversor nervioso, algún proyecto que se pare. Seguramente se van a parar proyectos, algunos irán a tribunales, todo lo que quieran, pero como sistema, como comunidad, me parece que el año que viene tendremos que estar acá viendo proyectos que ya se están iniciando, viendo proyectos que son más que ladrillos, sino proyectos de, no sé, el centro de convenciones ya con alguna idea superadora o complementado con otra cosa, o el tema de la conectividad, el transporte. Me parece que no, el año que viene, me parece imposible, no puedo imaginar el año que viene hablando de lo mismo que este año. ¿Por qué? Porque esto ya pasó, la crisis ya... que chocamos, ya chocamos. Ahora queremos saber cuándo nos sacan del chapista y arrancar de nuevo. Y aparte dramatizamos de una forma tan terrible, porque cuando uno se pone a ver, y esta es una crítica al sector inmobiliario, que el sector inmobiliario esté preocupándose, en lugar de por la demanda real, que la preocupación sea ayudar a los inversores, que fue muy gráfico Damián hoy, cuando el sector inmobiliario ayudando al inversor, pobre inversor, tiene dólares en el banco y se le van a depreciar, ayudemos al inversor a que esos bancos, esos billetes de dólares sean un negocio inmobiliario. Y ese fue, como decía Damián, era el discurso del año pasado, del anteaño pasado. La pucha, si un mercado inmobiliario se puede dar el lujo de fondearse con ese argumento, y efectivamente se fondea y se hacen millones de metros con ese argumento, nos quejamos de gordos.